Antes de empezar te recomiendo suscribirte a este bello canal para no perderte de ningún vídeo. El día en que cayó la bomba no había nubes. Era un martes cualquiera en el que el chavo esperaba pacientemente que don Ramón se distrajera para robarle un trozo de pan. La Chilindrina estaba enfrascada en un llanto histérico porque Kiko no quería prestarle su yoyo. La rutina de la vecindad era un reloj roto, pero predecible. Don Ramón estaba fumando un cigarrillo en el patio, recargado en el muro. El profesor Girafales entraba por el zaguán con el ramo de rosas, preparando su ritual de reverencia ante doña Florinda. Nadie escuchó la alarma. Solo un ruido sordo, una vibración profunda en el suelo que hizo temblar la taza de café de doña Florinda. El profesor Girafales, con su conocimiento enciclopédico, fue el primero en reaccionar. Su rostro se vació de color. Levantó la vista hacia el cielo. Un proyectil balístico. Dios mío, está cerca. Gritó. En ese instante, el cielo se rasgó. No fue un trueno, sino una luz. Una luz blanca, densa, que parecía tener peso. Luego, esa luz se transformó en una esfera incandescente, de un color naranja eléctrico, que devoró el horizonte. El chavo la miró directamente. Era hipnótica. Era el sol multiplicado por 1000, y no le hacía daño a los ojos, sino a la mente. Mira, mira, mira. Una naranja gigante. Gritó el chavo, señalando. No es una naranja, bestia. Es la cosa. El profesor Girafales corrió, empujando a doña Florinda. La onda de choque llegó antes que el sonido. Fue un golpe físico, como ser arrollado por un tren invisible. El zaguán de metal se dobló hacia adentro con un chirrido infernal. La explosión no destruyó la vecindad, la golpeó y la selló. Los ladrillos cayeron, el polvo se elevó. Don Ramón se lanzó sobre la Chilindrina, cubriéndola con su cuerpo. Doña Florinda, histérica, agarró a Kiko y lo arrastró. El profesor Girafales, aún sujetando el ramo, se lanzó hacia el barril. El chavo, aturdido por el golpe, se encontró en el suelo. El barril, su casa, se había volcado y rodado. Don Ramón gritó desde la entrada de su apartamento: chavo, a la celda de carbón. Rápido. La vecindad, gracias a sus viejas y mugrosas estructuras de ladrillo y a la suerte, había resistido el impacto inicial. Pero la luz naranja se había ido, y en su lugar, el cielo era una mezcla tóxica de ceniza y humo. Y luego, el sonido, un rugido sordo que continuaba, como el fin del mundo. El verdadero refugio de la vecindad no era el barril, sino un viejo sótano olvidado bajo la escalera principal, donde don Ramón y la bruja del 71 guardaban carbón en inviernos pasados. Todos se apiñaron allí: don Ramón, Chilindrina, el chavo, doña Florinda, Kiko, y el profesor Girafales. La puerta del sótano era gruesa, de madera maciza, que se cerró con un crujido final. El aire se llenó del olor a tierra húmeda, moho y miedo. ¡Ay, qué vulgaridad! ¡Qué asco! Estar aquí con esta chusma inmunda. Protestó doña Florinda, mientras limpiaba el polvo del rostro de Kiko con la manga de su bata. Cállese, doña Florinda. O la chusma inmunda se la va a comer. Le espetó don Ramón. La Chilindrina, con los ojos como platos, se aferró a su padre. Papi. Tengo miedo. ¿Qué fue esa luz? El profesor Girafales intentó encender una cerilla. La pequeña luz tembló, revelando 6 rostros pálidos y aterrorizados. Lo que vimos, niños, fue una bomba atómica. Lo peor ya pasó: la onda de choque. Ahora viene el problema. El cielo se ha llenado de ceniza y partículas radiactivas. Esto se llama lluvia radioactiva o fallout. ¿Y qué es eso, profesor? ¿Un nuevo castigo?, preguntó el chavo, confundido. Es veneno, chavo. Veneno que cae del cielo. No debemos salir. Ni abrir la puerta. Estamos atrapados aquí. Kiko, sentado en un rincón, empezó a hipar. Mamá. Quiero mi gorrito de marinero. Se quedó afuera. Doña Florinda lo abrazó con fuerza. Su rostro era de piedra. Su único motor era proteger a Kiko de lo que fuera que acechaba afuera. El señor Barriga y Ñoño, por pura mala suerte, habían llegado 5 minutos tarde. Se quedaron varados en el zaguán en el momento de la explosión. Don Ramón intentó llamarlos a gritos.
Señor Barriga. Conteste. Solo el silencio respondió, seguido por el sonido de escombros que se deslizaban por las escaleras, y un leve, enfermizo tic-tac proveniente de la puerta de madera. El sótano era una tumba húmeda. El tiempo dejó de existir. Nadie sabía si era de noche o de día. Lo único que importaba era la siguiente respiración. La comida era el primer problema. El chavo, en un acto de heroísmo accidental, recordó algo. Tengo galletas en el barril. Don Ramón recordó que su barril había caído cerca de la entrada del sótano. Con sumo cuidado, entreabrieron la puerta. El exterior era una visión monocromática de destrucción. Todo estaba cubierto por una capa fina y gris de ceniza. El chavo, con la agilidad que solo da el hambre, se deslizó. Regresó un minuto después con el barril volteado, dentro del cual había una bolsa de galletas viejas. El profesor Girafales, usando un viejo reloj de bolsillo, intentó medir el tiempo. Hemos estado aquí por 5 horas. La radiación debe ser altísima ahora. ¿Y cómo sabe eso, profesor?, preguntó don Ramón, escéptico. Porque conozco el principio. El problema es la invisibilidad del veneno. Si tuviéramos un contador Geiger. En ese momento, Jaimito el cartero apareció. Estaba en la parte superior de la escalera, cubierto de ceniza gris. Su rostro era de un color azulado enfermizo, y sus ojos estaban inyectados en sangre. ¡Ay, qué fatiga! ¡Qué fatiga me da esto! Estoy cansado de que haya tanto polvo, murmuró Jaimito, con voz pastosa. El profesor Girafales gritó: no entre, Jaimito. Usted está contaminado. No sabemos qué lleva encima. Jaimito, ignorándolos, bajó un escalón. Tosió, un sonido seco y gutural, y en lugar de saliva, salió un polvo grisáceo de su boca. Jaimito, por favor, suplicó don Ramón. Pero Jaimito se dejó caer sobre el último escalón. En su mano, tenía un pequeño paquete. Era su bolsa de correo. Se abrió al caer, y de ella rodó un objeto, un viejo contador Geiger militar, que había estado transportando para una de sus entregas. El aparato cayó al suelo y comenzó a emitir un tic-tac rápido, histérico. La radiación en el aire era insoportable. Jaimito murió en el acto, su cuerpo se convirtió en una estatua de ceniza. Su última entrega había sido el instrumento de su sentencia. El contador Geiger se convirtió en el único sonido constante en la cripta, un tic-tac frenético que taladraba los nervios. Apague esa cosa, profesor. Me va a volver loca, exigió doña Florinda, tapándose los oídos. No puedo, doña Florinda. Es nuestra única forma de medir cuánto tiempo nos queda, replicó Girafales, con la vista fija en la aguja, que se movía erráticamente. El profesor Girafales estableció reglas. Racionamiento estricto. La torta de jamón del chavo fue dividida en 18 porciones minúsculas, una por persona por día. El agua era el bien más preciado. Tenían unas cuantas botellas del apartamento de doña Florinda. Kiko, sin su pelota y en la oscuridad, comenzó a desvariar. Señaló el rincón oscuro del sótano. Mamá. Ahí está. La bola de fuego. Me mira y se ríe. Cállate. Tranquilo, mi tesoro. No hay nada allí. Doña Florinda intentó calmarlo, pero sus propios ojos estaban llenos de alucinaciones. Don Ramón y el chavo se acercaron al profesor Girafales, buscando respuestas. Profesor, ¿cuánto durará esto? Nadie lo sabe, don Ramón. Días, semanas. El viento debe disipar el polvo. Hasta que el tic-tac se ralentice, no podemos arriesgarnos. La Chilindrina, sin llorar, se sentó junto al cadáver de Jaimito. Estaba fascinada por el silencio de la muerte, un silencio que contrastaba con el tic-tac de la vida moribunda. Papi, ¿Jaimito está dormido? Sí, hija. Profundamente dormido. Pero la muerte no era silenciosa. El cuerpo de Jaimito comenzó a emitir un débil resplandor verde, la señal inequívoca de la contaminación. El profesor Girafales se cubrió la boca con un pañuelo. Tenemos que aislarlo. Ese resplandor es veneno. Don Ramón y el profesor, usando palos viejos, empujaron el cuerpo de Jaimito al rincón más profundo, cubriéndolo con carbón viejo para intentar contener la radiación. El tic-tac del contador se aceleró, confirmando su terror. Estaban viviendo con la muerte radiante. El tercer día, la sed era insoportable.
Las botellas de doña Florinda estaban vacías. Don Ramón. Tiene que buscar agua. Mi Kiko se muere. Exigió doña Florinda, con la voz seca. Y yo también me muero, doña Florinda. No hay agua afuera. El profesor dijo que el agua de la vecindad está contaminada. Vaya, vaya. Es usted un inútil. Un haragán. Mi Kiko tiene sed. Don Ramón se levantó, sintiendo el peso de la responsabilidad. La mirada de la Chilindrina y del Chavo, sedientos y asustados, lo empujó. Voy a subir al tejado. Encontraré algo. Pero necesito un traje. El profesor Girafales recordó el traje de hule que usaba el conserje para limpiar los baños de la escuela. Ese traje, que el Chavo había traído una vez para jugar, estaba guardado en una caja olvidada. Don Ramón se puso el traje, una cosa ridícula, amarilla, con guantes de goma. El Chavo se rió, a pesar del hambre. Parece un astronauta. Cállate, Chavo. Cállate. Gruñó Don Ramón. Don Ramón abrió la puerta del sótano. El tic-tac se hizo ensordecedor. Don Ramón subió, desapareciendo en el crepúsculo gris. Subió al tejado. La vecindad era un cráter rodeado de escombros. Don Ramón caminó hasta el apartamento de la bruja del 71. Sabía que ella, por ser una solterona con sus mañas, siempre guardaba una reserva de agua embotellada por si las moscas. Forzó la puerta. El apartamento estaba intacto, pero cubierto de ceniza. Encontró una caja de botellas de agua. La salvación. En ese momento, vio algo más. En el espejo polvoriento de la bruja, Don Ramón se vio. En su brazo derecho, justo debajo de la manga, había una pequeña mancha roja. Una quemadura. Era de la explosión. Don Ramón se dio cuenta de la verdad. Él había estado más cerca de la detonación que nadie en la vecindad. Él era el más contaminado. El traje amarillo solo estaba protegiendo a los demás de él. Bajó la caja de agua y regresó al sótano, fingiendo que no había pasado nada. Él era la bomba de tiempo que la vecindad había salvado. El agua y el racionamiento extendieron la vida un par de días más. Pero el encierro y el miedo desataron una guerra psicológica. El Chavo y Kiko estaban inmovilizados, gimiendo de hambre. Sus cuerpos estaban cubiertos de protuberancias y quemaduras radioactivas, los primeros signos de la enfermedad. Doña Florinda se obsesionó con la última porción de la torta de jamón. Profesor Girafales. Es mi deber de madre. Esa porción es para mi Kiko. Es lo único que lo va a salvar. Doña Florinda, ya hablamos de esto. La porción es para el Chavo. Él hizo el trabajo. Intervino Don Ramón. Vaya, vaya. Y usted siempre favoreciendo a la chusma. Es usted un irresponsable. La tensión se rompió cuando el Chavo, con la poca fuerza que le quedaba, gritó desde la bolsa de dormir: la quiero yo. La quiero yo. Don Ramón tomó la torta, que ya no olía a jamón, sino a ceniza. Se la entregó a la Chilindrina. Chilindrina. Tómala. La Chilindrina, en medio del caos y el miedo, miró la torta, el símbolo final de su antigua vida. Luego, miró al Chavo y a Kiko, temblando en el suelo. Papi. Yo no la quiero. Don Ramón se acercó a su hija, la abrazó, y le susurró al oído. Guárdala, hija. Por si nos separamos. Es la única promesa que queda. En ese momento, el profesor Girafales, con la vista fija en el Geiger, tuvo un pensamiento. El contador Geiger. Su tic-tac es más lento. La radiación superficial está disminuyendo. Pero eso no significa que el peligro haya pasado. Necesitamos salir. Si nos quedamos, moriremos de inanición y por la contaminación interna. Don Ramón asintió. Sí. Pero antes de irnos, hay algo que debo hacer. Don Ramón se puso el traje amarillo de hule. Esta vez, nadie se rió. Él se acercó al rincón donde estaba el cadáver de Jaimito. Profesor, ¿tenía Jaimito algo de valor? ¿Algo que sirva para sobrevivir? Solo su bolsa de correo. Y estaba llena de cartas. Don Ramón tomó la bolsa de Jaimito. Abrió el compartimento principal, esperando encontrar comida o medicinas. Pero solo encontró cartas, todas selladas y sin abrir. En un acto final de respeto, Don Ramón se despidió de Jaimito y se puso la bolsa al hombro. La vecindad había perdido su inocencia, y ahora, Don Ramón era el cartero de la muerte.
El plan de escape era simple: subir al tejado, cruzar a la escuela contigua que tenía un techo de concreto reforzado y descender a la calle posterior, lejos de la zona cero. El profesor Girafales, con su conocimiento de física, dibujó un mapa en la pared con un trozo de carbón. La ruta es peligrosa, pero viable. El viento está a nuestro favor. La radiación no nos matará al instante, pero nos costará la vida en días o semanas. Doña Florinda, aferrándose a la bolsa de dormir que contenía a Kiko, se negó a ir. No. Mi Kiko no saldrá de esta chusma. Aquí nos quedaremos. Doña Florinda, escoja. O la muerte rápida por radiación, o la muerte lenta por inanición. Gritó don Ramón. Don Ramón, con su traje amarillo de hule y la bolsa de correo de Jaimito, tomó a la Chilindrina de la mano. Vámonos. Ya no hay tiempo. Don Ramón y la Chilindrina subieron. El Chavo y Kiko se quedaron atrás, sus gemidos amortiguados por la bolsa de dormir. El profesor Girafales se quedó para intentar convencer a doña Florinda. En el tejado, el silencio era ensordecedor. El cielo era un sudario gris y rojizo. Don Ramón abrió la bolsa de Jaimito. ¿Qué haces, papi? Voy a dejarle la última torta de jamón al Chavo. No puedo irme sabiendo que tiene hambre. Don Ramón regresó al sótano. El profesor Girafales estaba inmovilizado. Doña Florinda lo había golpeado en la cabeza con un ladrillo. Usted quería llevarse a Kiko. Es un ladrón de niños. Doña Florinda estaba completamente enloquecida. Don Ramón se dio cuenta de que no había esperanza. Se acercó a la bolsa de dormir, depositó la última porción de la torta de jamón a un lado del Chavo, y huyó. Mientras subía, escuchó el grito final del profesor Girafales, un grito de decepción y terror, seguido por el sonido seco de una nueva caída. Doña Florinda había perdido la razón, y la esperanza de la vecindad se había ido con la última carta del cartero. Don Ramón y la Chilindrina llegaron al tejado de la escuela. El panorama era desolador. La ciudad era una silueta rota y humeante. Se detuvieron a mirar hacia la vecindad. Desde el agujero por donde salieron, vieron a doña Florinda arrastrando la bolsa de dormir. Ella se dirigía al rincón de Jaimito, donde la radiación era más fuerte. En su mente enferma, creía que el calor radioactivo curaría a Kiko. Papi. Va a matar a Kiko. Gritó la Chilindrina. Ya está muerta en vida, hija. Ya no podemos hacer nada. De repente, una figura salió del apartamento de la bruja del 71. Era la bruja del 71, vestida con un viejo vestido de noche, cubierta de ceniza. Ella había sobrevivido en su bodega. La bruja del 71 vio a doña Florinda arrastrando la bolsa de dormir. Vio al profesor Girafales, que aún se movía, intentando gatear hacia el sótano. Don Ramón. Gritó, su voz rasposa, Don Ramón. Ayúdeme. Don Ramón y la Chilindrina se quedaron en el tejado, petrificados. La bruja del 71, al ver que Don Ramón no la ayudaba, se acercó a doña Florinda, intentando detenerla. ¿Qué hace, doña Florinda? Usted está loca. Doña Florinda, con una fuerza demente, empujó a la bruja. La bruja cayó por las escaleras, rodando y chocando contra la pared. El golpe no la mató, pero el resplandor de la zona de Jaimito se hizo más intenso. La bruja se quedó allí, gimiendo. El profesor Girafales, agonizante, logró arrastrarse hasta la bolsa de dormir. Con su último aliento, rompió el amarre y deslizó la torta de jamón en la boca del Chavo. Era su última, inútil lección: alimentar la inocencia. Doña Florinda, al ver la intromisión, agarró el reloj Geiger. Lo golpeó contra el cráneo del profesor. El tic-tac se detuvo. El silencio fue absoluto. Doña Florinda arrastró a Kiko y a el Chavo al rincón de Jaimito, al abrazo radiactivo. El polvo de la vecindad se había cobrado a la mitad de sus habitantes. Don Ramón y la Chilindrina descendieron a la calle posterior. El exterior era peor de lo que podían haber imaginado. Edificios derrumbados, coches fundidos, y un silencio inquietante. Don Ramón llevaba el traje amarillo de hule y la bolsa de correo. La Chilindrina llevaba la tristeza de haber perdido a su mundo. Papi, ¿a dónde vamos? Lejos, hija. Lejos de la ceniza. Caminaron por horas. El sol era apenas una mancha roja en el cielo gris. Don Ramón, sintiendo el ardor de su quemadura radioactiva, se dio cuenta de que su vida se estaba acortando. Tenía que conseguir que la Chilindrina sobreviviera.
Don Ramón se detuvo en una farmacia saqueada. Encontró medicamentos básicos y, lo más importante, una radio de manivela. Encendió la radio. Solo estática, pero luego, una voz distante. Punto de reunión Base Militar Sierra. Repetimos Base Militar Sierra. Solo personal no contaminado. Cuidado con el polvo. Don Ramón supo su destino. Base Militar Sierra. A cientos de kilómetros. Mientras caminaban, Don Ramón sacó una carta de la bolsa de Jaimito. La carta estaba dirigida a la bruja del 71. Don Ramón la abrió. Era una carta de amor de un hombre que había muerto antes de enviarla. Don Ramón se dio cuenta de que las cartas eran los últimos restos de la vida que se había ido. Eran los recuerdos, los deseos, las esperanzas de los muertos. Mira, hija. Vamos a entregar estas cartas. Vamos a terminar el trabajo de Jaimito. ¿Pero a quién, papi? Todos están muertos. No importa. Lo importante es que alguien sepa que estas personas existieron. Así, Don Ramón se convirtió en el cartero del apocalipsis. Cada día, leía una carta a la Chilindrina, un cuento de la vida pasada. Una carta de amor, un aviso de cobro del señor Barriga, una receta de doña Florinda. Eran sus últimas lecciones de humanidad. Don Ramón, aliviado por la tarea, se quitó el traje de hule, revelando su piel roja e inflamada. Él ya no tenía miedo. Su única fatiga era no poder entregar la última carta. El camino fue brutal. Don Ramón, débil por la radiación, caminaba con dificultad. La Chilindrina lo sostenía. Llegaron a un río. El agua era oscura, pero parecía fluir. Vamos a beber, papi. No, hija. Primero hay que comprobar. Don Ramón metió un palo en el río. El palo se oscureció ligeramente. Estaba contaminado, pero menos que el aire. Construyó un filtro rudimentario con la tela de su camisa. Bebieron. El agua sabía a tierra y óxido, pero era vida. Al beber, Don Ramón vio su reflejo. Ya no era el Don Ramón de antes. Su cabello había desaparecido, su piel estaba cubierta de costras rojas y negras, y sus ojos eran dos huecos febriles. Se estaba muriendo. «Papi, ¿qué es eso?», preguntó la Chilindrina, señalando su cuello. En el cuello de Don Ramón, un pequeño nódulo negro había crecido. Era el cáncer. Don Ramón no mintió. Es la enfermedad, hija. Pero no te preocupes. Vamos a seguir caminando. Esa noche, Don Ramón sintió que no podía más. Sacó la última carta de la bolsa de Jaimito. Estaba dirigida a Don Ramón. La carta era de la bruja del 71, escrita meses antes. Ramón, sé que nunca me harías caso, pero te escribo para decirte que te quiero. Y que si alguna vez estás en peligro, guarda estas medicinas. Las conseguí para mi soledad, pero quizás sirvan para tu vida. Con amor, Clotilde. Dentro del sobre había un pequeño frasco con pastillas, un analgésico y antibiótico potente. Don Ramón sonrió. La bruja del 71 no había sido una bruja, sino una protectora. Se tomó las pastillas y durmió profundamente. A la mañana siguiente, se despertó un poco mejor. La radiación no se iba, pero el dolor había disminuido. «Papi, ¿estás bien?». «Sí, hija. La bruja me salvó». Don Ramón se dio cuenta de que la vida en la vecindad no había sido sobre el odio o las deudas, sino sobre pequeños actos de bondad escondidos en la rutina. La bruja del 71, su eterna perseguidora, fue su salvadora. La llegada a la base militar Sierra fue una decepción final. La base estaba abandonada, cubierta por la misma ceniza gris. El mundo se había ido. Don Ramón y la Chilindrina se sentaron en el suelo del hangar vacío. Don Ramón tosió, su boca llena de sangre. Ya no podía caminar más. «Papi, ¿qué hacemos?». «Vamos a terminar el trabajo, hija». Don Ramón sacó una última carta. No estaba en la bolsa de Jaimito. Era una carta que él había escrito, antes de morir, en la vecindad. «Léela, hija». La Chilindrina leyó con voz temblorosa. Para la Chilindrina. «Hija, no te preocupes. Tu papá siempre te quiso. No importa si no tuve dinero para darte, te di mi vida. El mundo terminó, pero tú no. No busques a nadie más. Tú eres fuerte. El chavo, Kiko, doña Florinda, todos. Éramos una chusma, pero éramos una familia. Guarda la torta de jamón, y nunca olvides reír. Y dile al chavo.
Que nunca fue un tonto. Tu papá, don Ramón. La Chilindrina no lloró. Ella abrazó a su padre, que ya estaba muy frío. Ella había perdido a su protector, pero había ganado un destino. La Chilindrina se puso la gorra de don Ramón y la bolsa de correo de Jaimito. Ella se convirtió en la última guardiana de los recuerdos. Se alejó del hangar. Mientras caminaba, la Chilindrina sacó la torta de jamón, ahora seca y mohosa. No la comió. La puso sobre una roca. Era su ofrenda a la inocencia que se había perdido. El polvo de la vecindad se asentó. La Chilindrina, sola, sin un destino claro, se convirtió en una silueta en el horizonte gris. La risa se había extinguido, pero la memoria de la chusma inmunda perduraría en el corazón del último cartero. La vecindad del 8, el lugar de la felicidad simple, fue la tumba de la humanidad.